al final. Sí. Uy, esto está muy finos aquí. Segundo, en el enfoque de la trombofilia, realizar el estudio de la hemoglobinuria paroxística nocturna es una prioridad en los pacientes con fenómenos trombóticos y factor desencadenante. La tercera pregunta, el gol estándar o estándar de oro en el diagnóstico de la HPN es la citometría de flujo. Y la última pregunta, los pacientes con HPN generalmente se presentan con anemia hemolítica autoinmune. Entonces, le damos un tiempito y 2 minuticos, piénselo. Aunque una de estas preguntas la deben responder, yo creo que inmediati, porque creo que la vieron la vez pasada. ¿Sí? Bueno, hasta el momento entonces tenemos 26 respuestas. ¿26? Sí, señor. Perfecto. Listo. Hasta el momento. Entonces, vamos a dar unos 3 minutos más a ver si de pronto Sí. acá. Invitemos a todo, porque es importante responder este pretexto. Yo se los digo incluso, no sé cómo lo hayan planteado, pero desde el punto de vista educativo y pedagógico, es una forma de preparar los conceptos que uno tiene y replantearlos con los que de pronto el expositor presente en la conferencia. Ese contraste nos ayuda a que definitivamente podamos tener lo que llamamos una enseñanza, ¿sí? O un cambio de nuestro propio paradigma. Entonces sí les recomiendo, no importa contestar, la idea es que si se equivocan, maravilloso porque aprendemos más. Sí, por mí no hay problema. Más o menos el 50% de los participantes ya han dado sus respuestas. Perfecto. El famoso N+1. Sobre 2, ¿no? En este momento tenemos 53 respuestas, siguen entrando todo el tiempo. Sí. Entonces, la primera pregunta dice, ¿la hemoglobina paroxística nocturna es una enfermedad de complemento? De 55 respuestas, tenemos que 41 personas respondieron verdadero y Verdadero. 14 respondieron falso. Ok, perfecto. La siguiente pregunta dice, en el enfoque de trombofilia, realizar el estudio de hemoglobina paroxística nocturna es una prioridad en los pacientes con fenómenos trombóticos y factor desencadenante. De 58 respuestas, tenemos que 46 personas respondieron verdadero y 12 respondieron falso. Ok, perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿el estándar de oro en el diagnóstico de la hemoglobina paroxística nocturna es la citometría de flujo? De 58 respuestas, tenemos 36 personas respondieron verdadero y 23 respondieron falso. Perfecto. Y la última pregunta nos dice, ¿los pacientes con hemoglobina paroxística nocturna generalmente se presentan con anemia hemolítica autoinmune? En este momento tenemos 60 respuestas, 45 personas respondieron verdadero y 15 respondieron falso. No, pero maravilloso, maravilloso, doctor Buitrago, porque vamos a aprender mucho, ¿sí? Vamos a aprender muchísimo. Y sí, hay un atoramiento conceptual, sí, riquísimo, me alegra de verdad. Le reitero, me encanta cuando nos equivocamos porque es la forma de aprender. Entonces, si yo puedo de hoy, o sea, con la charla de hoy, dejar algunos conceptos claros y que ustedes los puedan manejar como lo manejan, como manejan la mayoría de conceptos del día a día, maravilloso. Entonces voy a empezar, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Es mi primera diapositiva. La mejor para mí, la llevo presentando desde el primer día que soy hematólogo, porque desde el punto de vista pedagógico, esto es lo que necesitamos en medicina interna. Si queremos que nuestros muchachos, estudiantes, entiendan la medicina interna, entiendan cuidado crítico, debemos llevar a un área donde los conceptos se puedan explicar de una forma sencilla. En hematología, ustedes lo han visto, esas interconsultas nuestras, les respondemos, paciente con leucemia linfoblástica aguda, CD10 positivo, CD20 negativo, KI 67 del 80, eso enreda a cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Si eso aleja, en cierto modo, al estudiante o a la persona que de pronto quiere acercarse un poco al mundo de la hematología. No, la hematología no es tan enredada. Y yo parte de lo que promuevo es ver a la hematología y por supuesto la medicina interna como un mundo de conceptos que se pueden organizar y que se pueden explicar de forma simple. ¿Alguien se acuerda de dónde nace esta diapositiva? ¿La habían visto? ¿Quién la habían visto? Levanten la mano. ¿Nadie? Steve Jobs. En la época del BlackBerry, ¿sí?
en la época de BlackBerry, donde cada BlackBerry salía con más diapositivas, con más teclitas. En ese momento, alguien dijo, oye, pero espérate, ¿yo por qué le voy a colocar más teclas al BlackBerry? Y este señor dijo, vamos a hacer todo lo contrario, voy a dejar una tecla. En ese momento era una tecla, el primer iPhone, una. Y hoy en día, ¿quién persiste? Ya sin tecla, porque ahora todo es táctil, porque hizo las cosas sencillas. Entonces, es algo que les quiero dejar como mensaje. Segundo mensaje. No sé, doctora, ayúdeme a leer ese mensaje, por favor. Razones por las cuales los pollitos dicen pío. Uno, porque tienen hambre. Dos, porque tienen frío. Entonces Dios me dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así, Jeremy, trayendo ese tipo de diapositivas? Les voy a contar, esa diapositiva es famosita ¿en qué sentido? De que yo dije, ¿sabe que la va a presentar en un congreso en Argentina con unos expertos, yo no era experto, ni no soy, expertos en mielodisplasia. Y yo dije, voy a presentarles esto, ¿por qué? ¿De dónde nace? Y el trasfondo de esta diapositiva es que resulta que yo pasaba con mis residentes del cancerológico en ese momento. Y claro, el presidente empieza, él quiere saber todo, ¿no? Todo quiere una respuesta y ojalá basada en la evidencia con el estudio doble ciego aleatorizado controlado. Entonces pasan y me dicen, Doc, pero ¿cuál es la evidencia que transfundamos este paciente con 6.9 y no con 7.1? Entonces yo le sacaba la diapositiva. A ver. Incluso, ¿quién me responde esta pregunta? La responde este señor, el doctor Sackett, el padre de la epidemiología clínica. Él en un momento dado le dicen, venga, ¿qué vamos a hacer con esas enfermedades donde la prevalencia, las enfermedades son poco frecuentes? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes si no tenemos la posibilidad de hacer esos estudios grandes comparativos? Y él lo responde muy claro. Y hoy en día, ¿cuál es el concepto que manejamos en epidemiología clínica? Es maneje la mejor evidencia disponible. Hay enfermedades en hematología donde tenemos solo serie de casos. Curioso, ¿no? No tenemos estudios más grandes porque son enfermedades con una incidencia supremamente baja. Entonces, pero es la mejor evidencia disponible. Entonces, les cuento eso, yo siempre empiezo allí porque este grupo de enfermedades no siempre es fácilmente detectable, no son frecuentes y no siempre van a encontrar una evidencia que llamemos robusta. Entonces, doctores, la recomendación es manejar la mejor evidencia disponible. Siempre empiezo allí. Miren, aquí está, me falta esta diapositiva. Y a la cabecera del paciente, a propósito. Objetivos de la charla, hablar sobre la importancia del diagnóstico temprano de la HPN, los grupos de riesgo. ¿Cuándo pensar en esta enfermedad? Cuando yo paso por urgencias y digo, oye, venga, ese paciente tiene unas características fenotípicas desde el punto de vista de su perfil hemolítico que me llaman la atención. Ese CUMS está negativo, pero está molizando de una forma dramática. Adicionalmente, tiene citopenias. A esto le llamamos los grupos de riesgo, doctores. Los grupos donde yo como médico o médica empiezo a decir, oye, ¿cuándo yo pienso en esas enfermedades? Eso lo vamos a tratar el día de hoy. Y lo más importante, integrar los grupos de atención. Si hay un aspecto que todos que en general la mayoría de las especialidades médicas manejan hoy en día, es buscar una integración transversal, longitudinal y, mejor dicho, en todas las aristas, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que hoy en día los consensos, ya no solo tenemos consensos paramédicos, sino hacemos consensos transversales, enfermería, urgencias, cuidado intensivo. La idea es que este tipo de enfermedades se pueden detectar, se pueden manejar de forma transversal. La trombosis se maneja de forma transversal. Es una de las áreas donde todos los médicos y médicas de una clínica, todas las enfermeras, todos los auxiliares deben tener unos conceptos claros, ¿sí? Yo hace menos de como que 6 meses, uno de los pacientes con una trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo, me acuerdo que era el izquierdo,
la esposa le está haciendo el masajito, pues porque le dolía la pierna, sí, hacia arriba, no, hacia abajo, perdón, le estaba haciendo hacia abajo, y pasó la enfermera y le dijo, no, 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 para que mejore la circulación, hágale el masaje pero hacia arriba, o sea, sí, del pie hacia la rodilla. Entonces, pues claramente aquí hay un problema porque si ese paciente tiene un fenómeno agudo, la posibilidad de desprendimiento y ruptura de ese trombo de la pared es alta y la posibilidad de un fenómeno embólico, por supuesto, es mucho mayor. Entonces, todos debemos aprender de trombosis, ¿vale? Me gustan las reuniones, más que las charlas, me gustan las reuniones que son participativas. Si alguno de ustedes quiere decir, oye, ven, pregunta, por favor, interrúmpame. A mí me encanta eso y me parece que la interacción lleva a que estemos más activos y que todos aprendamos. Yo también voy a aprender de ustedes, ¿no? Empiezo con un caso clínico. Una señora de 46 años lleva 3 días con disnea progresiva, astenia, inamia, se siente mal. Y ojo, este es un caso que yo le muestro mucho a mis estudiantes de pregrado, ¿sí? Porque cuando ellos salgan, esto les va a pasar. El paciente que reiterativamente va a urgencias, un paciente que consulta a urgencias por los mismos síntomas por segunda vez, ojo, ese paciente no se debería ir. Ese paciente hay que parar. O sea, algo está pasando. Esta paciente, les voy a decir, literalmente tenía 6 visitas a urgencias, 3 de ellas en el mismo hospital. O sea, ya aquí uno dice, tiene que reestructurar qué es lo que está pasando, por qué la dejamos ir. Disnea, al parecer, sus signos vitales perfectos, ¿sí? Y considera que es un proceso viral, ¿sí? Última consulta, ya la paciente llega muy mal, la trae el esposo y dice, no, o sea, el esposo fue el que le dijo, yo la veo mal, y el señor de la entrada le dijo, venga, yo también la veo mal. Y la ingresaron a urgencias, de una vez a reanimación, nada, falla respiratoria, cuidado intensivo, ventilación mecánica, lo que tuvo esa señora fue un tromboembolismo pulmonar masivo. Entonces, aquí va una pregunta para ustedes. En el contexto del cuidado intensivo, ¿cómo enfocan un paciente, sí, grosso modo, con un tromboembolismo pulmonar masivo, discúlpeme? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa, Doc, en ese contexto? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo estudian? Nosotros usualmente en cuidado intensivo, gracias, ya nos llega ventilado con el soporte, incluso trombolizado, pues ya lo que uno mira es cómo voy a evitar que eso se perpetúe en el tiempo una falla, clasificarlo por riesgo bajo, intermedio, alto y empezar a buscar cuál es la causa. No, pero ya le pregunté al que no era. Muy bien, Doc, o sea, ya dijo todo el enfoque, excelente. Mira que hay mucho home, no sé, ¿no te parece? De pronto le podemos bajar para que no les vaya a molestar el sonido de mi voz. Doc, totalmente de acuerdo. La primera pregunta que uno se debe hacer es, oye, ¿fue provocado o no? ¿Existen factores de riesgo para hacer fenómenos trombóticos o no? Eso cambia un contexto grande, hace una división definitivamente de un perfil bimodal. O sea, o es generalmente de uno o del otro grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Paciente con fenómenos trombóticos que tienen factor de riesgo, que son provocados. ¿Cuáles son? Cáncer, ¿sí? Fracturas, cirugías. La inflamación, como decía el doctor Buitrago, es muy cercana al mundo de la hemostasia, ¿sí? Y esos pacientes con cualquier tipo de cirugía pueden tener, digamos, o tienen como factor de riesgo mayores posibilidades, como dice el doctor, un OR y un RR mayor de lo convencional. ¿Qué opinan de los anticonceptivos? Una pregunta que típicamente me hacen. Interconsulta, paciente con fenómeno trombótico bilateral, miembros inferiores, ¿sí? Extenso, posible causa, anticonceptivos orales. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día? Esa es una pregunta controversial de discusión, les cuento, porque hoy en día no es tan claro. Hace un tiempo decían, no, pues, eso fue el anticonceptivo, pero pues yo también me preguntaba y hablando con colegas si los anticonceptivos orales fueran el factor causal específico de alto impacto, pues hematología tendría más consultas que cardiología. Y eso no es así. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día? Que, por ejemplo, el anticonceptivo, ¿sí? La terapia hormonal como tal, llamémoslo para que no suene tan específico,
se vuelve un trigger, un disparador de un problema de base. Y lo que encontramos cuando se hace el estudio de trombofilia es que el paciente tenía otro problema adicional que simplemente se disparó con la terapia hormonal. Entonces, ¿qué pasa con la señora? Como nos decía el doctor, ¿sí? Le hacemos una historia clínica, dislipidemia, cáncer de cervix la prima, no tenía antecedentes, ni personales ni familiares que me llevaron a pensar que tenía, pues digamos, que tiene una trombofilia. Paciente pues requirió absolutamente todo, trombolisis, anticoagulación, ¿sí? Y la remiten a hematología por la sospecha de trombofilia. Esa fue la remisión. O sea, ya esto obviamente fue una reconstrucción del problema. Factores desencadenantes, o sea, o provocados, como lo quieran llamar. Entonces, neoplasias, embarazos, cirugías, el inmovilismo, le dejo lo del anticonceptivo interrogado, ya saben por qué, y factores familiares. Muchas veces se nos olvida preguntarle, oye, en la familia, alguno, el hermano, primo, abuelo, tío, ha presentado fenómenos trombóticos que como que no les quede tan claro por qué. Ese dato, esa pregunta es clave, ¿sí? Y clave en el sentido de que muchos de los pacientes, por ejemplo, con entidades como trombofilias hereditarias, tipo factor 5 Leiden, déficit de proteína S, déficit de antitrombina 3, los encontramos con esa pregunta o la empezamos a sospechar y por supuesto le hacemos el estudio específico. Entonces, preguntar en tema de fenómenos trombóticos, por favor, ser más incisivos en las preguntas de la familia, ¿sí? Algún familiar, y bueno, perfecto, de pronto en la primera instancia no les dé ninguna información, pero volver a preguntar, ¿sí? Sobre antecedentes familiares. Esta señora no los tenía, ¿sí? Fuimos, le preguntamos varias veces y no. Se le realizaron los estudios que llamamos convencionales para trombofilia. Ya de entrada la paciente está en el grupo de trombofilia. Para de pronto los que no son tan expertos en el tema, trombofilia es simplemente la susceptibilidad a formar fenómenos trombóticos, mucho más que la población general. Eso es. Eso es trombofilia o, como antiguamente lo llamaban, hay una palabra, lo que pasa es que es como más en hipercoagulación, pero eso suena como muy, el hiper suena como muy gomelo, entonces nosotros preferimos decir trombofilia. Le hicimos de todo, de una vez para que tengan presente esta mutación, y ese es un dato ahí de cóctel para que lo tengan para unas próximas reuniones, el MTHFR, ¿sí? La mutación del gen de la metil tetrahidrofolato reductasa, que tiene que ver con la vía del ácido fólico. Eso tiene una discusión gigante. El año pasado, más o menos como entre junio y julio, digamos, algunos líderes, no solo de opinión, sino también unas sociedades científicas en el contexto de genética, casi que nos dicen, oye, venga, hematólogos, no nos pidan más eso porque no encontramos una evidencia sólida de que esta mutación esté configurando una trombofilia como tal. Claro, pues para nosotros que nosotros venimos pidiendo el MTHFR desde hace un montón de tiempo, claramente estamos hablando del homocigoto, ¿no? El heterocigoto hace mucho tiempo, cuando solo es uno de los genes que está afectado, cuando es heterocigoto hace mucho tiempo, sabemos que definitivamente el impacto trombótico es mínimo, ¿sí? Ni siquiera le dejamos ácido fólico. Y cuando empiezan a ver la casuística de hacer, digamos, una evaluación juiciosa, bioestadística, de la relación entre el MTHFR mutado homocigoto y fenómenos trombóticos, empezó también a haber como duda. Entonces, hoy en día les cuento el estado del arte en este momento, eso puede cambiar porque les digo, todavía es controversial. Yo no estoy pidiendo mucho la MTHFR porque me crea es controversia con los pacientes. Y les busco otras cosas. Les busco factor 5 Leiden, las que ven aquí, les busco la hiperexpresión del factor 8, que eso no lo buscamos. Oye, ¿cómo así que la hiperexpresión del factor 8? Cuando el factor 8 de la coagulación está hiperexpresado, también hay riesgo de fenómeno trombótico. Generalmente el corte no es el que dice el laboratorio, que me aparece 150, sino lo que tenemos hoy como evidencia es más o menos entre 200 y 250. Pero eso es algo supremamente raro. Se le hizo todo, doctores, todo. ¿Y cuánto creen que se demoró este estudio? ¿Un mes, 3 meses, 6 meses? ¿Cuánto? Uy, 15 días, pero ni en Estados Unidos en el Mayo Clinic, porque cada estudio es demoradísimo, ¿sí? Y ojo porque lo que hacemos en estos casos no los pedimos así muchas veces todos, ¿sí? Sino se empezaron a pedir como en una forma escalonada. Este paciente duró 6 meses así, anticoagulado, no sabíamos realmente la causa, ¿sí? Pero se le pidieron todos estos estudios. Pero alguien, sí, señor.
No, señor. O sea, ese contexto ginecobstétrico también es fundamental. Es si, digamos, las pérdidas gestacionales a repetición, ¿sí? Después de los fenómenos morfológicos, ¿sí? Como daños a nivel uterino, trompas, etcétera. Uno de los fenómenos que hay que estudiar es la trombofilia, pero especialmente que hemos encontrado o cuál tiene más correlación con, digamos, con pérdidas gestacionales, síndrome antifosfolípido se las lleva todas, ¿sí? Pero también hemos encontrado pacientes con déficit de proteína C y S. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema grande y un motivo de remisión? Gracias, Doc, por esa pregunta, porque en ginecobstetricia piden proteína C y S durante el embarazo y en todos los eventos, congresos, simposios y hasta charlas entre amigos, yo le digo, no la pidan porque por fisiología la proteína C y la proteína S durante el embarazo se disminuye. Entonces, todos los pacientes van a llegarme con déficit de proteína C y proteína S, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros, Doc? Es, si sospechamos en el contexto de pérdidas gestacionales a repetición, trastornos hereditarios como mutaciones del gen de la proteína S, sencillamente le pido ese gen directamente, le hago un exoma, le digo que por favor me evalúen un perfil por NGS para trombofilias de mínimo 16 genes y que me evalúen el gen de la proteína S y ya. Usted viera, y les cuento un dato, de los por lo menos de los 100 pacientes que me han llegado, de las 100 pacientes que me han llegado con déficit de proteína S, por lo menos 95. Solo tuve una que le encontré una mutación heterocigota, ¿sí? Con expresión disminuida de la proteína S leve. Entonces, en general, la gran mayoría de pacientes con trastornos desde el punto de vista trombótico relacionados con pérdidas gestacionales, casi todas, doctor, síndrome antifosfolípido. ¿Sí? Pero la paciente no tenía, no señor. Proteína C, proteína S, puede llevarlo a un falso diagnóstico y, entre comillas, a una intervención indefinida que puede conllevar más riesgos que beneficios. Total, O doctor. sea, creo que uno tiene que hacer un uso muy racional, no solo por la demora en el tiempo del resultado, sino los costos que implica hacer toda la batería de una forma indiscriminada y sin un objetivo clínico específico. Hay un dato en el que usted planteaba de la historia de la paciente y quisiera preguntarle, infecciones virales y, por ejemplo, el COVID fue una catástrofe en eso y la asociación con disfunción endotelial y fenómenos trombóticos. Y esta paciente se interpretó repetidamente como un proceso respiratorio viral y después lo que se diagnostica es un fenómeno trombótico. Sí. ¿Se consideró algún aspecto de relación entre infección, ya sea viral, y ese fenómeno trombótico? Le voy a responder la pregunta en parte porque es muy interesante. Miren, desde el punto de vista de enfoque, lo primero es, ¿cuándo pedir estudios para trombofilia? Por eso cuando el doctor me dijo 15 días, ya de entrada, la recomendación estándar para hacer estudio de trombofilia son 6 a 8 semanas, o sea, 2 meses. ¿Por qué? Por lo que nos comenta el doctor Buitrago, porque en esa fase de inflamación, en esa fase aguda, en esa fase de disfunción endotelial, tenemos una alta probabilidad de falsos positivos. Y ustedes vieran, doctor, además de los que usted nos comenta, los estragos, si lo quieren ver así, indirectos del diagnóstico. Ustedes saben, para nosotros en hematología, lo difícil que es decirle a un paciente, no tiene síndrome antifosfolípido. Cambian de hematólogo 5 veces porque obviamente en la UCI me dijeron que tenía síndrome antifosfolípido y allá me salieron estos marcadores positivos. Doctor, duran 2, 3 años, se realizan toda la batería de estudios adicionales. Y como escucharon que el paciente, bueno, tiene hermana, entonces también le hacen todo el estudio a las hermanas. Entonces, ojo porque digamos, los costos, si lo queremos ver desde el punto de vista indirectos, de un diagnóstico errado o más bien de solicitud de un estudio que lo que se recomienda es tomarlo 2 meses después, son altos. Entonces, las recomendaciones para estudio de trombofilia, las recomendaciones intentemos hacer el estudio 6 a 8 semanas después del evento agudo. Esa es la primera pregunta que le quiero, digamos, responder en ese contexto. El otro aspecto que me comentaba era el de, listo, la paciente, este caso fue como el 2017.
Entonces, no aplica para la paciente, pero sí aplica para el contexto. O sea, una paciente, entonces ahora les voy a contar, COVID es quizá el virus con mayor susceptibilidad trombofílica que existe, ¿sí? Y ustedes vieran cómo nos bombardearon, y a ustedes también, pacientes con dímero D y todos con angiotac, ¿sí? En esa época donde no teníamos presente que el dímero D en el contexto del COVID, pues tenía, digamos, era tan sensible. Hoy en día ya sabemos que a pesar de que COVID sí tiene una alta incidencia de fenómenos trombóticos, les voy contando un dato. Yo tenía una diapositiva para todos los pacientes que me llegaban a la consulta, ¿sí? Diciéndome que la vacuna AstraZeneca les, digamos, les daba temor por el tema de trombo. Y yo les mostraba la incidencia de fenómeno trombótico en COVID reportada estaba entre el 5 y el 12%. Imagínense, altísimo, extremadamente alto por COVID. La incidencia demostrada de fenómeno trombótico por vacuna estaba en 6 por cada millón de habitantes. O sea, no había patrón de comparación. ¿Sí? En este momento que tenemos presente, a pesar de que sabemos que COVID es un virus que dispara muy proinflamatorio, que es muy protrombótico, doctor, preferimos estudiar trombofilias, otras trombofilias, y después decir que fue COVID. Pero sí, señor, tiene toda la razón, es una de las posibilidades etiológicas. Vamos a ver qué le pasó con esta paciente. Ah, bueno, les voy a contar aquí como parte del cuento. Cuando vimos a esta paciente, alguien dentro del estudio le pidió una LDH, ¿sí? Y le salió elevada, como en 800, 900. Y todos dijimos, no, un momento, ¿qué pasó? Y empezamos a hacer otro estudio, le pedimos un frotis de sangre periférica, vimos algo de hemólisis. Y fue cuando le pedimos la citometría de flujo de HPN. Ojo que estamos hablando hace más de 7 años, que de pronto no estaba tan difundida la citometría, ¿sí? No era tan fácil el acceso, por lo menos en la clínica, para que nos parametrizaran la citometría fue un poco más, fue demoradito. Entonces, en ese momento pedimos una ayuda a la industria con Mónica Londoño, que es una citometrista y que ha trabajado mucho el tema HPN. Con ella hicimos el estudio y le salió ay, me faltó una positiva, ¿qué pasó? Pues creo que la tengo más adelante. Y salió una hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, ese contexto quiero que lo tengan muy presente porque es el contexto que a usted les va a llegar, doctores. Es ese paciente con un fenómeno trombótico en sitio inusual. Oye, ¿por qué tiene un trombo en la subclavia? Oye, ¿por qué le dio un síndrome de Budd-Chiari? ¿Sí? Tiene una trombosis de la cava. Mira, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Siempre preguntarse, ¿cuál es la causa? ¿El por qué? Porque este paciente hace una trombosis de senos venosos cerebrales, ¿sí? Sin factores de riesgo. Está una chica de 22 años, como nos han llegado. ¿Por qué? Buscar el por qué. Entonces, yo les traigo esta diapositiva más en el contexto, digamos, de enfoque de trombofilia. Y si ustedes me lo preguntan, ese es el resumen de lo que hemos hablado. Si ustedes se dan cuenta, aquí es un algoritmo de qué pedimos nosotros en esos contextos donde vemos fenómenos que no nos cuadran, que no nos, que como que nos llama la atención, no son lo convencional. ¿Sí? Es muy diferente ese paciente que llega, estaba jugando fútbol, estaba como muy caliente el partido, me dieron una patada y resulta que ahora tengo una fractura tibia, me inmovilizaron y hace un fenómeno trombótico. Les cuento, ese paciente lo anticoagulamos y entre máximo 3, 4 meses verificamos que haya presentado una recanalización y ya, ahí ya se acabó. Ese es el caso convencional. No hacemos estudio de trombofilia porque es que, a ver, esto le puede pasar a cualquiera de ustedes o a mí, a cualquier persona. En cambio, esta paciente, fenómenos trombóticos no claros, fenómenos trombóticos en sitios inusuales, fenómenos trombóticos, doctores, y ojo con este dato, de pacientes que están anticoagulados. Pero un momento, el paciente tenía un INR, estaban con warfarina, INRs en metas 2.8 y hace un trombo. No es falla la warfarina. Para demostrar que sea falla la warfarina, créanme que hay una rigurosidad desde el punto de vista argumentativo y metodológico. No, ahí hay que pensar, algo más hay detrás de eso y hay que buscar el porqué. Y generalmente es trombofilia. HPN, epidemiología rara, sí es una enfermedad un poco frecuente, pero hay que buscarla. Uno de los asistentes a un evento genetista, me dijo, pero es que uno busca a veces estas enfermedades, y me dijo, ¿no? Me dijo, uno busca a veces estas enfermedades
pero igual el pronóstico es muy malo. Ojo, les voy a contar un dato importantísimo. En HPN les cambia la vida, que tenga o no tenga diagnóstico. Aquí sí hay forma de tratar y les cambia completamente la vida. No, no sé si ahora más tarde tenga tiempo de un video. ¿Se puede? ¿No? ¿Sí? Porque es de una médica, ella es una de nuestro gremio, una doctora de nuestro gremio, que tiene HPN y nos puede contar la historia, yo lo he presentado en varios congresos, de cómo realmente ella llegó al diagnóstico, o sea, cómo llegamos al diagnóstico. Si tenemos un tiempito y me dan el espacio, y si el doctor Luna también me lo permite, entonces lo presento. Es una enfermedad que generalmente se encuentra en todas las edades. Hay niños con HPN, hay adulto mayor con HPN, pero generalmente está entre los 30 y 40 años, ¿sí? La mediana. ¿Cuál es la causa? Miren, una de las preguntas por eso le digo que vamos a aprender mucho porque del pretest, yo pienso que vale la pena volver a hacer el pretest, ¿sí? Por lo siguiente, no es una enfermedad del complemento. Y ustedes van a ir a Harrison y alguien me va a decir, ¿cómo así? Si yo acabo de leer, el doctor Buitrago me dijo que tenía que leer de HPN antes de llegar a la charla y en Harrison dicen que es una enfermedad del complemento. No es una enfermedad del complemento. ¿Por qué? El complemento está intacto, el complemento está perfecto. El problema es una mutación somática, o sea, adquirida. Ojo con ese dato. Puede salir en alguna pregunta, uno no sabe. Adquirida. No es algo congénito. Es rarísima la HPN congénita, tanto que yo ni la nombro. Es un evento adquirido que por qué no sabemos. Pero hay una mutación en un gen que se llama el gen PIC-A. Ese gen, ese gen que promueve la expresión de una proteína que protege a las células del efecto del complemento. Entonces, si ustedes me preguntan, esta es la fisiopatología y aquí podemos, en cierto modo, quedarnos un momento porque esto nos explica ¿por qué tienen esa manifestación los pacientes? ¿Sí? Los glóbulos rojos pierden esto que ustedes ven aquí en color verde, que son las glicoproteínas, unas glicoproteínas de anclaje, y cada vez que el complemento se activa, sencillamente se hemolizan. El complemento no tiene diferenciación, no reconoce, ¿sí? Sino le va dando a todo. Y resulta que lesiona las propias células porque no tienen esas proteínas que protegen del complemento de forma natural. O sea que la enfermedad es una enfermedad del complemento, no. Es una enfermedad relacionada con el complemento. Sí, claro, claro, porque es cuando se activa. ¿Cuándo se activa el complemento? Dame solo 5 ejemplos. Maravilloso. Otro. Infección, autoinmunidad, cáncer, todo activa el complemento. El complemento es un mundo maravilloso para los que se animen. Incluso tuvimos hace poco, recuerda, doctor Luna, un evento sobre complemento. Mire, de verdad que ese evento hay que volverlo a algunos de aquí, incluyendo al doctor Vitor, le pueden encantar porque se habla específicamente, ¿sí? De la molécula y de las proteínas y cómo se comportan a nivel de la microcirculación también. Entonces, vale la pena que en algún momento tengamos un espacio para hablar de ese. Es un tema apasionante, de verdad. Entonces, para resumirles, es una mutación de qué gen, el gen PIC-A. Me avisan si me demoro porque yo con parlamento yo me puedo, hablo y me puedo demorar más. Entonces me avisa, por favor. Es una mutación del gen PIC-A. Pasa esto, miren lo sencillo. Se muta el gen, ¿sí? No se expresa la glicoproteína de anclaje y se pierde el protector del complemento. Ya, esa es la fisiopatología. Se muta el gen, no sabemos por qué, eso es todavía controversial, no se expresa la glicoproteína de anclaje y se pierden los protectores. Ya. ¿Y cuáles son esos protectores? Ya los vamos a revisar. ¿Cuál es la clínica? La clínica está derivada generalmente a la hemólisis. ¿Se afectan otras células? Claro, se afectan otras células. Se afectan los monocitos, se afectan los neutrófilos, se afectan los granulocitos, pero las que son más sensibles son los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos se rompen y se vuelve el mundo de la inflamación. Esta es una enfermedad inflamatoria, ahí les cuento. De entrada hay endoteliopatía, hay daño endotelial, ¿sí? Así lo pueden, incluso la explicación para la hipertensión pulmonar, que es yo no sé si aquí la vaya a dar, acá no, hay una charla de hipertensión pulmonar y HPN, y uno de los mecanismos que llevan a daño endotelial es esa lesión, digamos, relacionada con hemólisis. Cuando se rompe el glóbulo rojo, ¿qué sale? La hemoglobina. Y esa hemoglobina libre es maravilloso quelante del vasodilatador por excelencia, que es el óxido nítrico. Entonces, ¿qué se produce? Un desbalance
entre las endotelinas y el óxido nítrico. Ya, ¿cómo se llama? Una vasoconstricción sostenida y un daño endotelial por inflamación. Entonces, hemólisis, daño secundario desde el punto de vista plaquetario, las plaquetas se vuelven hiperactivas. Y no se sabe muy bien por qué, pero se considera que es un efecto secundario al contexto inflamatorio. La inflamación acá media muchos de los procesos fisiopatológicos. Los leucocitos también se alteran y estos pacientes tienen leucopenias severas incluso, ¿sí? Por varios mecanismos. Uno de ellos inflamación, pero también por compromiso a nivel de médula ósea. Ya lo vamos a revisar. Entonces, ¿y eso a qué lleva? A daño en órgano terminal. Ojo con esos pacientes que tienen falla renal, no saben cuál es el origen, ¿sí? Incluso terminal, en hemodiálisis, y de pronto nunca se ha estudiado esta entidad. Esta es una de las posibilidades. Y esto se nos pasa, les cuento. Hipertensión pulmonar, daño hepático. Les voy a contar un solo caso ahí para no aburrirlos, de un paciente de la costa que me llaman y me dicen, doctor, es que queremos contarle un casito que nos llamó mucho la atención. Pues resulta que llega un paciente con disfunción eréctil, ¿sí? Literalmente urología. Y entonces le empiezan a hacer estudios y yo no sé, o sea, yo digo que yo felicité al urólogo porque le pido un hemograma. Y en el hemograma, ¿sí? En el hemograma le salió anemia. Entonces dijo, interconsulta de hematología. Pues resulta que la empezamos a buscar, tenía anemia hemolítica y búsquele y búsquele. Les cuento, hoy en día es uno de los pacientes que tenemos en manejo con eculizumab allá en Cartagena, es en Cartagena, y él empezó con una disfunción eréctil. Entonces, pues digo ahí para que ustedes tengan presente, por si acaso, no sobra una HPN, un estudio de HPN. Distonía de músculo liso, sí señor, y trombosis. ¿Cuál es la primera causa de muerte en los pacientes con HPN? Trombosis. ¿Por qué fallecen? Trombosis. O sea, es la primera causa de muerte. Trombosis a nivel intracerebral y trombosis pulmonar masiva como la paciente que les comenté. Estos doctores son los grupos de riesgo. Por favor, si ustedes me preguntan, ¿cuál doctor? Déjeme una sola diapositiva, que usted considere mejor. Después, obviamente, de Simplicity, ¿no? Para mí la mejor es Simplicity, todo simplicidad. Pero después de Simplicity, acá están los grupos de riesgo. ¿Sí? ¿Cuándo pensar en estas enfermedades? Miren, en hemólisis, en anemias hemolíticas, CUMS negativa. Esta es una enfermedad no inmunológica. Ojo con ese dato, porque pasa frecuentemente que los pacientes con anemia hemolítica CUMS positivo le piden estudio de HPN y pues uno dice, no, pero si la relación está de la anemia hemolítica a la anemia hemolítica autoinmune, digamos, la relación entre anemia hemolítica autoinmune y HPN viene siendo algo así como de 1000 a 1, porque es mucho más frecuente la anemia hemolítica autoinmune que la HPN. Entonces, generalmente no hacemos estudio de HPN si tiene el CUM positivo, pero ojo, alguien me va a decir, ay, pero yo escuché un caso que incluso usted publicó de HPN. Sí, pero ese es el caso raro. Entonces, no quiero que acá se queden con el caso raro, sino con lo convencional. Pacientes con aplasia medular, falla medular. Miren, después del 2006 sale una guía británica en el British Medical Journal que dice, oye, venga, por favor, todos los pacientes con aplasia medular idiopática, lo que llamamos los síndromes de falla medular, por favor, hágale HPN, porque puede cambiar totalmente el contexto. Hoy en día, todo paciente con aplasia medular que tenemos nosotros hospitalizado, HPN le hacemos el estudio. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene aplasia medular idiopática, es un paciente que se va o a trasplante si tiene menor de 40 años o se va a inmunosupresión con timoglobulina. Y ustedes han visto el desastre que es esa terapia. Son por lo menos 3 meses hospitalizado un paciente con timoglobulina, con ATG. ¿Mm? Entonces sabemos que es una terapia agresiva y la mortalidad es altísima. O sea, si es aplasia medular, la mortalidad es altísima. Hoy en día para adultos viene siendo del 40, 35, 40%. O sea, altísima. En cambio, si el paciente tiene una HPN clásica, ¿sí? Una hemoglobinura paroxística nocturna clásica, que lleve aplasia, la mortalidad viene siendo menos del 5% con tratamiento. O sea, son dos contextos totalmente diferentes que ustedes no van a poder diferenciar en ese momento, en esa fase aguda, si no se pide el estudio. ¿Qué más? Y trombosis, ya les conté, trombosis en sitio inusual, trombosis a repetición, trombosis estando anticoagulado o trombosis en unos sitios como claves, como específicos. ¿Cuáles? Senos venosos cerebrales. Todo paciente que llega
ya de entrada yo veo un paciente con trombosis en senos venosos cerebrales y yo de una digo, le hago todo el estudio obviamente de trombofilia y la siguiente consulta yo le pido HPN. O pacientes con síndromes, trombosis intraabdominales, entre ellos de la cava, ¿sí? De la esplénica, de todo el sistema porta, ¿sí? Los síndromes de Budd-Chiari, que usted diga, oye, no me cuadra, ¿por qué? Esta es una de las causas que produce ese tipo de fenómenos. Entonces, ya saben, la mejor diapositiva para mí después de Simplicity. Trombosis, esto yo ya se los conté, no olvidar, sí, sí, doc. Mm, Más bien hay un factor de confusión. Les voy a contar. Gracias por la pregunta, Doc. Miren, ¿por qué? La trombosis, la PTI, antiguamente la llamábamos así. Después del 2012 en BLOS sale las guías y le cambiaron el nombre. Yo nunca supe por qué, pero pues no es muy claro. Ahora se llama trombocitopenia inmune primaria. Pero todos le decimos PTI porque enreda menos. Entonces la PTI es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Autoinmune, que lleva a trombocitopenia sin nada adicional. Entonces, si el paciente tiene trombocitopenia y tiene anemia, ojo, eso ya no es PTI, puede ser un Evans, un síndrome de Evans, que da anemia hemolítica autoinmune y da trombocitopenia autoinmune, ¿sí? Pero ya PTI debe dar solo trombocitopenia y no debe haber una otra causa. Con PTI ese es el problema, que nosotros tenemos que primero descartar muchas causas para que el paciente tenga el diagnóstico de PTI. Y a veces lo hacemos como muy rápido en urgencias, ¿no? Paciente joven, mujer, y como mujer significa autoinmunidad, yo no sé por qué, pues no siempre. Ya de una le dejamos el diagnóstico de trombocitopenia autoinmune y tenga su dexametasona. Pues bueno, igual ante la duda hay que colocársela. Pero PTI, la recomendación estándar mundial es que se piense como una enfermedad de descarte. Primero tú le descartas otras causas y luego si es PTI, pero es autoinmune. En cambio, esta enfermedad es una enfermedad que tiene una mutación, no quiere decir que sea genética, es una mutación que la adquirimos en la vida, que no sabemos por qué, así como adquirimos las mutaciones para el cáncer, muy similar, ¿sí? Y eso lleva a que no tengamos una proteína que nos protege el complemento. Entonces, las fisiopatologías son diferentes. ¿En qué se parecen? En que pueden dar trombocitopenia. Entonces, a veces uno dice, pero ¿por qué la trombocitopenia? Esa es una de las causas, la HPN, de trombocitopenia. ¿Sí? Lo que pasa es que generalmente, ya les voy a mostrar una diapositiva, no da solo plaquetas bajas, te da glóbulos rojos bajos y leucocitos bajos. ¿Sí le he respondido? Listo. Bueno, ya les conté que si pensamos en fenómenos trombóticos, generalmente son fenómenos trombóticos agresivos, intracerebrales, intrapulmonares, dramáticos, ¿vale? Miren esta diapositiva tan bonita. Esta diapositiva yo creo que no, o sea, se explica sola y yo se la defino así. ¿Cuál es la capacidad que tiene la hemoglobinuria paroxística nocturna de generar trombos? Mírenla. Y estamos hablando de estas enfermedades, como la antitrombina 3, la proteína S, o sea, muchas entidades que son para nosotros en el área hematológica gravísimas, porque sabemos que generan mucho trombo. Miren, la HPN se las lleva todas. O sea, es la entidad después del cáncer más trombofílica que existe. Mire, el RR, doctor, que le gusta. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no sale. Disculpe. Listo. Esta es la positiva para la doctora. Mire, doctora, acá usted se da cuenta las citopenias que puede producir la HPN. Puede dar de todo. Y esta diapositiva es muy de Harrison. La gran mayoría da pancitopenia. Entonces, aquí es donde debemos tener presente. Ojo los pacientes que ustedes dicen, oye, pero ¿por qué tiene anemia, leucopenia, trombocitopenia? No hay una causa clara. Sí, hasta le hicieron un estudio de médula ósea y dice que no hay tumor, no hay nada. Esta es una entidad que hay que descartar por obligación. Es un gol estándar, ¿sí? Y es una buena práctica médica descartar en pacientes con aplasia medular. Hoy en día ya sabemos que también con síndromes mielodisplásicos, HPN, hacerle el estudio. Riñón, miren, si hay un órgano, yo creo que usted lo conoce mejor que yo, que sea agradecido con un buen tratamiento es el riñón. Es de los que se recupera. El paciente usted le identifica el problema, le da tratamiento y desde el punto de vista casuístico, lo que se sabe es que por lo menos el 20% de los pacientes les disminuye. No digo que completamente cambien, digamos, su patrón de daño renal, pero de ser un estadio 3 de enfermedad renal crónica,
¿sí? Pueden cambiar 1 o 2 estadios y eso es mucho. Eso no se ve sino en unos muy buenos manejos, por ejemplo, en el contexto de diabetes o de hipertensión pulmonar. Perdón, digo hipertensión arterial. Cosa que no pasa con el pulmón. Hay una charla que, que estamos trabajando incluso con el grupo del neumológico sobre hipertensión pulmonar, idiopática y HPN. Esta es una de esas entidades, cuando ustedes ven la guía de hipertensión pulmonar, ¿se acuerdan que ahí abajito dice criptogénicas o idiopáticas? Esta hay que buscarla, porque es una de ellas, ¿sí? Y ya saben que la fisiopatología es multifactorial, no solo endoteliopatía, sino micro y macrotrombosis. Diagnóstico, pues yo lo explico con esta diapositiva. ¿Saben dónde es? Ay, ¿quién lo supo? Bogotá, muy bien. Entonces, ¿quién dijo que Clínica Chayo? No, eso no es Chayo. Entonces, no, doctores. Yo estaba en Nogales un día, así en la época en donde yo tenía pico y placa y no tenía otro carro, nada, no, no. Me tocó quedarme. Ya, yo dije, bueno, voy a tomar una foto y con esto voy a explicar la citometría de flujo. Para mí es la forma de explicarla más sencilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta diapositiva la tomé. Ustedes ven aquí un autobús, ¿sí? Y esto fue, póngale que como tipo 6:15. Mire, 7:15 y vieron de pasó el autobús. O sea, no se había movido absolutamente nada. Pues bueno, me gusta tener esta analogía para la citometría de flujo. Cuando hablamos de citometría de flujo, lo que estamos evaluando son unos marcadores. Yo puedo pintar las células y decirle al citómetro, oiga, por favor, señor citómetro de flujo, identifíqueme las células que tengan unos marcadores alterados, CD59, ¿sí? Específicos, y me los pinta. Mire, acá se las voy a mostrar. Así me presenta el citómetro de flujo las gráficas de los pacientes. Entonces, esta es la población, por ejemplo, y esto es lo que yo estoy buscando. Ustedes se dan cuenta que generalmente están aquí el CD55 y CD59, que son los marcadores que yo evalúo en citometría de flujo. Eso es lo que pinta. O sea, uno le coloca los marcadores y si el paciente tiene glóbulos rojos, por ejemplo, con esos marcadores, pues van a pintar acá. Y si no los tiene, pues van a pintar acá. Entonces, aquí hay una población que es pequeña, pequeña, que no tiene el CD55 y CD59. ¿Sí se dan cuenta? A esto le llamamos, por ejemplo, en los síndromes de falla medular, bone marrow failure, ¿sí? Pueden aparecer estos clones y no indica que sean HPN, ¿sí? No siempre. Pero si este clon nos aparece así, como acá, como la HPN clásica, des en cuenta 72% de células que no tienen estos dos marcadores. Ya, ahí tienen el diagnóstico. Algo pasó. Ah, listo. ¿Ya? Ah, listo, listo. Entonces, yo dije, me están saboteando. Entonces, miren, doctores, miren, es sencilla, una citometría de flujo ustedes la pueden leer fácilmente, ¿sí? Y miran el marcador que están evaluando y ustedes se dan cuenta. En este caso, así evaluamos, por ejemplo, las leucemias o los linfomas. Muchas veces yo le digo, bueno, vamos a ver si tienes CD20 o no tienes CD20, expresión de CD20. Si tienes CD20, va a aparecer acá, si no tienes CD20, va a aparecer al lado izquierdo. Ya, sencillo. Este paciente es un típico paciente con HPN clásica, donde tiene una gran cantidad de células, 72%, que no tienen el marcador. ¿Y cuál es el marcador? CD55, CD59. ¿Y ese marcador en qué traduce como una proteína? Una glicoproteína de expresión que nos protege contra el complemento, toda la fisiopatología de la HPN. De ahí no se sale, doctor. Como la gran mayoría de los puntos de corte, siempre hay controversias. Entonces hay unos que son todos optimistas como yo y otros que son todos pesimistas. Entonces los optimistas dicen, no, no, eso con un corte bajito de 1% para arriba ya configura, digamos, parte del diagnóstico HPN, pero hay una zona gris. Como siempre hay zona gris, y la zona gris incluso está entre el 1% y el 10%. Hay expertos internacionales que consideran que si no tiene 10%, no. Y hay expertos internacionales que le dicen a uno más de 1.1, o sea, más de 1%, eso ya hay que tratarlo. Entonces, todavía es controversial, doctor, gracias por la pregunta. Generalmente, yo no conozco, digamos, casos con HPN clásica donde uno no vea 80, 70, 90% de expresión. Es raro ese caso que de preciso le dio, no sé, 5. Ahí le queda a uno la duda. Pero sí, gracias por la intervención. Entonces, hoy en día hay mucha evidencia y tenemos, afortunadamente, les voy a contar un dato chévere. Colombia es un referente, ¿sí? En temas diagnósticos de HPN. ¿Por qué? Porque aquí
desde hace 10 años empezaron algunos laboratorios a traer citómetros de flujo y es de los países en Latinoamérica que tienen más citómetros de flujo, ¿sí? Por, digamos, llamémoslo por kilómetro cuadrado. O sea, tenemos una alta posibilidad. En temas de HPN, se puede hacer el diagnóstico en cualquier ciudad. Bogotá, Barranquilla, en las ciudades principales, en la gran mayoría tienen la citometría de flujo. Quiero que tengan presente algo, la citometría de flujo se utiliza para muchas cosas, o sea que ese marcador, ese fluorocromo, es específico. Entonces, no es que yo coloco en las células y ya me dice, no, leucemia linfoide aguda, ¿sí? O síndrome mieloesplástico, no. Uno tiene que colocarle el marcador y ese marcador no siempre es fácilmente de conseguir y no siempre es fácilmente leíble, ¿ok? Entonces, hay cada vez más evidencia. Miren un dato real. Este es un paciente mío. Venga, si no estoy mal, esto fue en Nogales. Creo que sí. Y este es un paciente, miren, 56 años. Miren cómo me lo reportan. En granulocitos tenían 99% de células afectadas. En monocitos, 98%. Y los glóbulos rojos, el 22%. Y la pregunta no les llama la atención. ¿Por qué? Porque en glóbulos rojos había menos porcentaje que en los otros clones, en las otras células. ¿Quién me responde eso? Ah, no, pero es que la dos la sabe, no. Alguien que no la sepa para que nos equivoquemos todos. ¿Qué opina? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? Si la afectación es para todas las células, ¿por qué esa diferencia? Les voy a contar. Porque ¿quiénes son los únicos que se rompen? Los glóbulos rojos. Entonces es un paciente que está en fase aguda y que hemolizó. Resulta que otro de los aspectos, cuando a un paciente se Fabriciano le da es el del tratamiento, piso en con este el que caso Pablo bloqueamos el complemento, no porque esté alterado el complemento, sino porque es el que está afectando las células. Cuando el paciente se le administra la terapia anticomplemento, bloqueamos el complemento con eculizumab, ¿qué creen que pasa con esas células? Los glóbulos rojos suben y hay otra revisión. No, Jeremy, necesitamos revisar eso porque ¿cómo así que yo le doy tratamiento y le aumentan los glóbulos rojos? Yo le digo, pero es que es lo que estamos buscando, que hemolice menos. ¿Se dan cuenta? Es un concepto que a veces no es fácilmente digerible. Uy, espere que se me desconfiguró. Listo, tratamiento. Doctores, ya voy a terminar para que de pronto, si tenemos un espacio de preguntas. Tratamiento, a ver, les comento. La historia de esta enfermedad cambió y se partió en dos después de que se bloqueó el complemento. Cuando supimos la fisiopatología, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el gen o cambiamos el efecto? Pues cambiar el gen. Hoy en día estamos con el tema de terapia génica y no hemos podido todavía. ¿Sí? Hay unos estudios ahí a modo de chisme y a modo de cóctel, después ahorita que salgan al vino, donde en Estados Unidos están haciendo unos estudios muy interesantes en anemia de células falciformes. ¿Sí? En la enfermedad que tanto promulgó Linus Pauling, Premio Nobel de Química y se está haciendo unas terapias dirigidas a terapia génica. Pero en estos contextos cambiar un gen no es fácil, es muy difícil. Entonces, ¿qué se optó? Bloquear el efecto de lo que realmente va a afectar a la célula, el complemento. Y gracias a la terapia, en este momento, pues, realmente, ¿cuántos ya llevamos? ¿15 años? En Colombia, que tenemos eculizumab. ¿15 años? 14 años, me pifié por un, excúsenme, 14 años donde hemos cambiado vidas, literalmente, porque ustedes bloquean el complemento, dejan de hemolizar el paciente y el paciente vuelve a ser realmente lo que venía haciendo antes de la enfermedad. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues la verdad no tenemos mucho. Lo que se hacía antes de esta terapia era transfusiones, anticoagulante, esteroides, pero y el trasplante. Entonces, ahí está otro tema que me gusta tocar en estas reuniones. ¿Será que puedo trasplantar al paciente, cambiarle su médula ósea y ya, hacer un reset de todo? Sí, eso se puede hacer, pero hoy en día ya hay mucha evidencia donde definitivamente el riesgo del trasplante alogénico, porque no es autólogo, es un trasplante de otra persona, no es de células propias. Ese riesgo de trasplante por enfermedad de contra huésped es tan alto que definitivamente, la gran mayoría de pacientes se va a terapia, en este caso de bloqueo de complemento. O sea, en Colombia, cuando le preguntaba a los grupos de expertos, a mis colegas, los hemos reunido, yo les digo a ellos, les digo, oye, ¿quién de ustedes sabe de algún caso como para yo también enterarme, un caso que hayan trasplantado HPN? No, nadie.
En los últimos 10 años no han trasplantado ni un solo paciente con HPN. ¿Y por qué? Por el riesgo. Sí, el riesgo del tratamiento, en este caso el riesgo del trasplante es alto. Entonces, ¿y por qué? Por la enfermedad injetor contra huésped, elevada mortalidad. Entonces, conclusiones. La enfermedad, la HPN es una enfermedad huérfana. A mí no me gusta esa palabra, pero la tengo que usar porque a veces genera un poquito más controversia si uno le dice es una enfermedad rara. Entonces ya el paciente lo mira uno rayadísimo. ¿Cómo así que es una enfermedad rara? ¿Sí? Lo que pasa es que pues es la analogía con el rare disease del inglés. Entonces nosotros le decimos huérfana, pero el término técnico no es huérfano. O sea, huérfano tiene una historia y es una historia relacionada a los tratamientos para algunas enfermedades y en un momento dijeron, oye, venga, en Estados Unidos hay industrias farmacéuticas que tienen medicamentos para varias enfermedades, pero hay unas enfermedades que no tienen como un doliente. A ella le llamaron huérfana. Esa es la historia realmente de las enfermedades huérfanas, de por qué se llamaban así. Pero en este caso no sería huérfana porque ya tiene varios laboratorios que en el mundo, digamos, están promoviendo algunos tratamientos. Es una enfermedad con alta mortalidad sin tratamiento. ¿Y por qué se mueren los pacientes por HPN? Trombosis, lee esto. Órganos afectados, target, riñón, pulmón, médula ósea y, o por supuesto, el endotelio. Grupos de riesgo, ¿se acuerdan? Anemias hemolíticas, CUMS, negativo, o sea, no inmunológicas, síndromes de falla medular, como la aplasia medular o los síndromes mielodisplácicos o las citopenias no explicadas, y los fenómenos trombóticos de origen no claro, la retrombosis, trombosis en pacientes anticoagulados, etcétera. Diagnóstico estándar, gol estándar mundial, citometría de flujo, en sangre periférica y no, pues nada, como no solo con esta enfermedad, con muchas otras, nos toca a doctores trabajar en equipo. Finalizo con esta diapositiva. ¿Quién me la quiere interpretar? Porque es que yo siempre la interpreto con el que me invita. Yo digo, miren, este es el doctor Buitrago, sí, haciendo un diagnóstico y todos los demás diciendo, sí, sí, eso es el mismo diagnóstico. Pues resulta que a veces incluso las personas expertas se pueden equivocar. Y aquí va un concepto que me gusta, que estoy promoviendo y que espero que este año 2024 puedan tener la posibilidad de leer un artículo, si lo alcanzo a terminar, que se llama la reingeniería del diagnóstico. Y dice, ¿pero qué es eso? Voy a hacerme ahí un pequeño paréntesis a ese tema porque me parece importante y para ustedes puede aplicar mucho. Y es volver a repensar el paciente. Ese paciente que le llega a ustedes a consulta, a cuidado intensivo, que ustedes van pasando día tras día y algo no cuadra, hacer una reestructura de pensamiento, hacer una reingeniería del diagnóstico y empezar de cero. Muchos de estos pacientes, doctores y doctoras, los hemos encontrado, es porque decimos, oye, no nos cuadra que tenga PTI. Oye, no nos cuadra, por ejemplo, que tenga una aplasia medular, ¿por qué no responde? Oye, este paciente tiene falla renal, 24 años, y el diagnóstico, falla renal terminal, origen hipertensivo. No, ya hoy en día sabemos que la hipertensión generalmente es un fenómeno secundario. Entonces, les dejo esos conceptos, espero que haya sido llamativo, que esta noche pues puedan dormir, ¿sí? No se van a quedar solo pensando en HPN. Les dejo mi última diapositiva, Simplicity, y lo que más les gusta a ustedes, las preguntas. ¿No quieren que resolvamos las primeras? ¿Sí? ¿Se las puedo resolver de una vez? Listo, entonces venga, me devuelvo. No, mejor así. ¿Ahí las están viendo? Listo. Entre todos, a ver, primera pregunta. La hemoglobinuria, ¿esto es falso o verdadero? A ver, la hemoglobinuria paroxística, no, ahí sí todo, esperen un segundo. La hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿es una enfermedad del complemento? Falso, es una enfermedad relacionada con el complemento. Segunda pregunta, en el enfoque de trombofilia, miren, realizar el estudio de HPN es una prioridad en los pacientes con fenómenos trombóticos y factor desencadenante. Falso. ¿Se acuerdan que si tiene factor desencadenante a veces ni le hacemos estudios? Entonces, falso, ¿sí? Tercera pregunta, ¿el gol estándar o estándar de oro en el diagnóstico de la HPN es la citometría? Verdadero. Muy bien. Y cuarta pregunta, ¿los pacientes con HPN generalmente se presentan con anemia hemolítica autoinmune? Oye, el que hizo esto sí muy corchador, o sea, ¿por qué le mete tantas cáscaras? ¿Sí? No, mentira, fui yo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer las últimas. Sí, señor. No.
Sí, porque realmente lo que vamos, claro, incluso le cuento, esa pregunta es interesante en el sentido de que ahí lo que está preguntando realmente el doctor Buitrago es, ¿la vía tiene un impacto desde el punto de vista del efecto? O sea, de realmente generar esas perforinas a nivel de la membrana, y lo que se sabe es que no. Todas confluyen en una vía común y generalmente ese complejo de ataque a la membrana se genera por cualquiera de las tres. En HPN, por eso digamos, el efecto de bloquear el complemento en C5b, en la fase distal. Es por eso. Y ese fue el argumento desde hace 20 años que se propuso, más de 20 años, perdónenme, como 30 años ya, se propuso esta terapia como una posibilidad. Pero ya hoy en día es que vemos el efecto. O sea, esto le cambia la vida a los pacientes, ¿sí? Por eso sí, hay la posibilidad. Me encantaría que tomaran 5 minutos y vieran ese video. Pero vamos a hacer primero las preguntas. Todas dos. Ese es, señor. Listo. Entonces, le digo que leímos el mismo libro, porque la bioquímica, sí, o de pronto se lo paso, la bioquímica de la adaptación. Resulta que la palabra complemento viene de un concepto y el argumento es que era el complemento en la inmunidad innata en la inmunidad innata como tal, de alguna célula, en este caso la natural killer, ¿sí? Como tal, que son las que le pegan a todo y no tienen como, digamos, un filtro para uno u otro tipo de célula. Pero no, hoy en día tienen vida propia, doctor. Hoy en día incluso yo veo el complemento como un fenómeno que se debe de estudiar, por supuesto, integrado a las fases inflamatorias, inmunes, leucocitarias, inmunidad tanto natural como adaptativa o inmunidad celular, inmunidad humoral, pero cuando usted la evalúa desde el punto de vista evolutivo, que, que veo que ese tema le gusta, eh, debe evaluarlo de una forma independiente. Yo no creo que sea un complemento en este momento, es mi postura. Algunos dicen que todavía sigue siendo parte del sistema inmune y que hay de inmune natural, ¿sí? Y que o innato, discúlpeme, y que es un complemento a ese sistema. Pero cuando usted lo evalúa en múltiples contextos, no solo HPN, este es solo un ejemplo pequeño, ¿sí? En múltiples contextos, ¿sí? Se va a dar cuenta que el complemento tiene vida propia. Y cada proteína no es simplemente una preproteína de la siguiente. Uno se da cuenta que estos parámetros ya no son tan lineales como lo pensábamos antiguamente. Cuando uno leía complemento, y bueno, no es que yo tenga 80 años, pero hace un tiempo complemento se veía de una forma lineal, ¿sí? Los prepéptidos y los péptidos. O sea, uno activaba el otro, como veíamos la cascada del complemento de McFarland desde 1960. Esa cascada del complemento, que era prepéptidos y luego los péptidos, el concepto cambió, porque alguien dijo en un momento dado, oye, espérate, pero es que acá nos falta algo. ¿Dónde están las células? ¿Dónde está el endotelio? ¿Dónde están las plaquetas? Y ese fue uno de los motivos por los cuales hace ya casi 20 años, casi ya 30 años, también eso fue en una época brillante de la inmunología, empiezan a decir, oye, ven, ¿por qué no integramos las células a a esa, a esa, a esas vías, digamos, que teníamos previamente que llamaban las cascadas de la coagulación? Entonces, nace la teoría integrada de la coagulación o la teoría moderna de la coagulación. Así mismo está pasando, doctor, con complemento. Estamos aprendiendo cada día muchas cosas. Hay una revisión espectacular que se la recomiendo en Immunology Review, ¿sí? Solo sobre complemento. Y ahí, tocan muchos de los temas que usted nos ha comentado, entre ellos, cuáles son las posturas desde el punto de vista de hipótesis que se manejan tanto de la filogenia, ontogenia del sistema de complemento integrativo en el sistema inmune.
Ok, Doc, mire, le voy a contar cuando, por ejemplo, y eso es un dato que le sirve a todos mis colegas, a todos ustedes, cuando hay esas preguntas tan duras, yo les digo, es que todo depende del sistema integrativo. Y Doc, yo sí, yo veo, y es una postura propia, le doy mucho valor a los sistemas integrativos del cuerpo. Son tres: el sistema endocrino, el sistema neurológico y el sistema inmune. Cada vez entendemos que el sistema inmune no solo depende de lo que conocíamos previamente, como esas células que tenían la capacidad de opsonizar, la capacidad de fagocitar o la capacidad de intervenir un antígeno que no conocen. Hoy en día sabemos que el sistema inmune está en absolutamente todo, ¿sí? En todos los tejidos, está incluso con nombres diferentes, ¿sí? Que tienen la misma capacidad de opsonizar, la misma capacidad de reconocer. O sea, yo lo veo más como es uno de los sistemas integrativos grandes del cuerpo, y ese es el motivo por el cual algunos aspectos, claro, nos falta conocer mucho y no quiere decir que yo tenga la respuesta total, pero yo sí pienso, doctor, que primero nos falta conocer mucho el sistema inmune, ¿sí? Y segundo, hay que verlo como uno de los grandes integradores del cuerpo humano. Yo le respondería de esa forma, ¿sí? No me quiero salir por la tangente, pero para no responder algo específico, pero lo veo de la panorámica global, integrativa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doug, no he entendido. Discúlpeme, es que... Sí, señor. Es decir, los fenómenos trombóticos que se ven en la hemoglobinuria paroxística nocturna son secundarios a la hemólisis como tal de los eritrocitos o también a una alteración en el endotelio que predisponen a la exposición, no sé, del factor tisular Ya o le una entendí, lesión sí. endotelial por Doctor, deficiencia del gen PICA. La HPN y trombosis se explica por varias vías, pero las dos principales son lesión endotelial, como usted lo comenta. Sí, sí, esa es una de las explicaciones, pero también porque hay una hiperactividad plaquetaria. O sea, estas plaquetas, cuando usted las evalúa en el contexto in vitro, tienen mayores posibilidades de agregación. Incluso les cuento, bueno, no es un contexto, no es el contexto, pero ustedes han escuchado el tema de las plaquetas pegajosas, ¿cierto? ¿Sí? Del síndrome de plaqueta pegajosa, que el 99% de hematólogos no la reconocemos, pero que se puede ver desde el punto de vista fisiológico. Cuando uno evalúa en el tiempo, en una gráfica de agregación contratiempo, uno sí puede encontrar unas pendientes mucho mayores en algunas entidades. Entre ellas, la agregación de las plaquetas en HPN es muy diferente a lo convencional. Y no quiere decir que estemos hablando de síndrome de la plaqueta pegajosa, sino que se hiperagregan. Ya se sabe que hay unos cambios a nivel de receptores, digamos, varias vías específicas moleculares, ¿sí? Pero se sabe, para resumirle, doctor, de que los fenómenos trombóticos se explican en la gran mayoría de los casos por esas dos vías: daño endotelial y principalmente por hiperactividad plaquetaria. Mira que no tanto los leucocitos, porque el leucocito se afecta, ¿sí? Pero desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de inflamación, claro, podría ser una de las vías, pero no es como la principal. Muchas gracias. Acá nos llega una pregunta por el chat de Sandra Sandoval, que pregunta: ¿cuál es el género de prevalencia para esta enfermedad? 15 por cada, yo creo que lo mostré por ahí, 15,9 por cada millón de habitantes. Obviamente, si hacemos la escala a 100.000 habitantes, la tasa, como lo hacemos, pues sería más o menos 150. Casos nuevos sería la incidencia. No, no, bueno, gracias. Entonces, aclarando esa pregunta, hay un subdiagnóstico gigante, ¿sí? Si lo quieren ver así. Pero ahí hay un tema, y es, bueno, en el paciente con una fase tan aguda, con estos compromisos, ¿será que se nos pasan muchos pacientes? Si un paciente tiene una expresión alta, probablemente no se pase, porque, o perdónenme que sea como tan rígido en esta respuesta, o se muere
o lo diagnosticamos y se salva, literal, ¿sí? O sea, lo diagnosticamos y muy probablemente pueda responder, pero puede haber pacientes que puedan tener, y eso se ha identificado, que puedan tener, digamos, la mutación con expresiones no tan altas de esos clones, ¿sí? Células con CD55 y CD59 alteradas y que de pronto no tengan impacto, sí, hipotéticamente sí. ¿Y por qué le respondo esa pregunta de esa forma? Porque es que lo hemos encontrado también, digamos, por serendipia. Uno dice, ¿por qué? Porque como les hacemos a toda paciente con síndrome de falla medular, le hacemos el estudio, ¿sí? Algunos salen con clones pequeños. Y hoy en día, lo que tenemos desde el punto de vista de evidencia es que no es tan claro si esos clones tienen impacto o no. Entonces, para ser muy concretos en la respuesta, puede haber subdiagnóstico, pero especialmente en pacientes con una expresión llamémoslo heterocigota de la mutación GEPIGA, que no lleve a una expresión tan alta de, de alteraciones celulares. Ah, no, no, claro, se nos puede pasar. O sea, miren, por ejemplo, estos pacientes, o sea, si ustedes se ponen a pensar cuántos pacientes como el que les comenté les ha llegado, varios. Les puedo asegurar que varios. Esas trombosis que son dramáticas, sí, uno dice, pero ¿y de dónde? Y uno le empieza a estudiar y muchas veces dice, bueno, no encontramos nada, se le hizo el estudio de trombofilia, sí, y salió negativo, simplemente queda anticoagulado porque el paciente no hace recanalización o hace otro trombo y pues ustedes ya saben que después de los fenómenos trombóticos venosos profundos los dejamos anticoagulados de forma indefinida. Entonces, en esos pacientes muchas veces se nos puede pasar, doctor, el diagnóstico porque sencillamente no pensamos en la enfermedad. Yo tengo una duda, si es posible que encontremos esta entidad asociado a otra enfermedad que, digamos, propensa a estos fenómenos trombóticos. Es decir, yo puedo tener un SAF con una hemoglobina paroxística nocturna. No son excluyentes, pero no conozco el primer caso. O sea, ahí le interpreto, doctor, la pregunta es, ¿puedo tener dos trombofilas? Sí, sí se puede. O sea, yo tengo pacientes diagnosticados, por ejemplo, con mutación del factor 5 Leiden familiar, síndrome antifosfolípido, ¿sí? Ya ahí tendría dos trombofilias, ¿sí? Eso se puede presentar porque no son excluyentes, son fisiopatologías diferentes. Entonces, uno puede tener una enfermedad autoinmune y una enfermedad por un trastorno ya más genético, claro, total. Lo que pasa es que en el contexto de HPN, cuando uno mira los riesgos relativos de fenómeno trombótico, pues se las lleva todas. Así tuviera todas las demás juntas, pues la probabilidad de que tenga mayor impacto que la solo HPN, pues eso no, por lo menos estadísticamente no ocurre. Pero sí se puede dar porque son fisiopatologías diferentes, sí, señor. Acá llega otra pregunta. Bueno, y le aclaro, ¿sabe por qué? Le aclaro, esa pregunta también me gusta por lo siguiente, porque yo a usted les dije, pacientes con HPN hacen anemias hemolíticas CUMS negativo, ¿se acuerdan? Pero resulta que el caso raro es el paciente que puede tener una síndrome de Evans, como pasó, que tiene una anemia hemolítica CUMS positivo y tiene una HPN, pero es que son fisiopatologías diferentes. Entonces, tiene su enfermedad autoinmune y también tiene HPN, que confluyan en un fenómeno fisiopatológico común, que ¿cuál es? El hemólisis. Entonces, pero sí, no, no son excluyentes, es la respuesta. Acá llega Doctor. otra pregunta por el chat de Isabel Torres. Pregunta si el dímero D tiene alguna utilidad diagnóstica o de exclusión en esta patología. No, no, el dímero D tiene una, o sea, digámoslo, desde el punto de vista, digamos, estadístico, les puedo decir que el dímero D tiene un valor predictivo negativo alto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el dímero D realmente nos sirve cuando es negativo, porque nos excluye muchas cosas y le creemos. Paciente que me llega con disnea, y eso las guías CHES, usted las conoce mejor que yo. Paciente llega con disnea, yo sospecho el fenómeno trombótico, sí, y le hago el dímero D, me sale negativo. Miren, la posibilidad de que él tenga un trombo es casi que se puede descartar. Pero el dímero D positivo sí no tiene esa sensibilidad, especificidad. Entonces, ¿qué pasa? El valor predictivo positivo no es tan alto. Y eso lleva a que pacientes con inflamación, con autoinmunidad, sí puedan tener dímeros D limítrofes y realmente eso puede ser más un factor de confusión. Yo les cuento una cosa, si algo aprendimos con COVID
es a no creerle tanto al dímero D. Yo ya no le creo casi nada al dímero D. Excúsenme en que sea como tan tajante, no quiero que me vayan a dar palo después por esa respuesta, pero es que miren, a mí me han llegado pacientes post-COVID con dímero D de 5.000, 10.000, y uno dice, no, este paciente, trombo, ¿sí? Se le hace de todo. No conozco el primero. No, claramente sí hay pacientes que han hecho elevación de dímero D por fenómeno trombótico, por supuesto relacionado. Pero tengan cuidado y hay otro concepto que quiero dejar que les puede servir especialmente a los estudiantes y es el siguiente. Las pruebas van a depender, el valor predictivo de las pruebas depende de la probabilidad pretest. O sea, si yo tengo un paciente, pongan atención a este ejemplo que yo siempre se lo comento a mis estudiantes. Tengo un paciente con un dímero de 1000 y uno de los pacientes del dímero de 1000 realmente fue un hallazgo incidental. Y el otro paciente tiene disnea, tienen exactamente el mismo valor, el dímero de 1000. Pero ojo, la probabilidad pretest de un tromboembolismo pulmonar o un fenómeno tromboembólico en el paciente con sintomatología es muy diferente a la probabilidad pretest del paciente que no tiene ningún síntoma. Entonces, en el contexto de pruebas diagnósticas, sí me gusta dejar siempre ese concepto de evaluar las probabilidades pretest, ¿sí? Y la probabilidad que realmente el paciente tenga la entidad que uno está pensando. Y por eso, pues, pedir el dímero. Entonces, la respuesta para la doctora que me comenta es, no hay una relación directa, ¿sí? Podría haber una relación indirecta, por ejemplo, conozco el primero. Sí, con Leonardo. Por ciento de clonas de HPN. Y entonces, pues Medicina Interna nos preguntó que si se beneficiaba pues, del tratamiento con eculizumab o no. ¿Se acuerdan que les comenté que esa es como la zona gris? Pero miren, des en cuenta lo siguiente. Le voy a poner un contexto. Vamos a suponer que tengo un paciente que tiene, a ver, una anemia hemolítica leve, pero realmente no tiene valores, digamos, críticos. Y otro paciente que tiene un fenómeno trombótico, hemólisis, síndrome Budd-Chiari. La probabilidad pretest para los dos pacientes cambia a pesar de que la citometría le haya salido en el mismo 8%. En el paciente con fenómeno trombótico, con toda la clínica, probablemente ese paciente yo lo trate, ¿sí? En el paciente que de pronto los síntomas son muy bizarros, ni siquiera me cuadran para que sea una hemólisis, probablemente lo dejo como subclínico. Pero ese grupo de subclínico es muy raro, doctor. O sea, no es frecuente. La HPN tiene eso, de que es una enfermedad dramática. Entonces, la gran mayoría de pacientes van a tener un contexto muy agresivo desde el punto de vista clínico. Y la gran mayoría, si me lo pregunta, se tratan. O sea, he tenido pacientes que tienen síndromes de falla medular con clones pequeñitos, 3%, y lo que se recomienda en esos casos, ahí está la zona gris, algunos dicen, trátelo, y otros dicen, no, ¿sí? Yo he tenido los dos contextos, uno de los pacientes decidimos vigilarlo, le tratamos, le dimos manejo para la aplasia medular, el paciente fue llevado a trasplante, ¿sí?
Perdón, él fue con timoglobulina, le hicimos un protocolo de timoglobulina, ciclosporina del trombopac, ¿sí? Y le medimos el clon de HPN a los 3 meses y a los 6 meses. Y a los 6 meses del 3% pasó a 1%, al año ya no se detectaban. Entonces uno dice, ah, bueno, esos son clones subclínicos, esa es una entidad subclínica que probablemente esté relacionada con la aplasia medular, como de pronto el caso de usted. Lo que pasa es que aquí ya salió en 8% y ahí hay que preguntarse, oye, ¿será que no, pues, que no es el clon el que está generando la aplasia medular? Pero le reitero, en la gran mayoría de los pacientes es dramática la expresión. Y la doctora, Que si hay si tiene un valor terapéutico el uso de rituximab en estos pacientes. doc, no. Especialmente porque la fisiopatología no nos apoya. El rituximab es un anti-CD20 que usamos muy frecuentemente en entidades autoinmunes que son generalmente agresivas y que no responden a terapias como pues, los esteroides. Y nosotros en el contexto de hematología lo usamos también de forma importante en pacientes que tienen expresión de CD20 patológicos, ¿sí? En el contexto de linfomas o incluso leucemias con hiperexpresión de CD20. O sea, lo usamos mucho, pero generalmente en neoplasias, ¿sí? Y autoinmunidad. Pero en HPN no, porque como la fisiopatología, el linfocito B está perfecto. Él está ya es simplemente un poquito hiperactivo o es más por el patrón inflamatorio. Listo, gracias. Hay una última pregunta acá en el chat de Sebastián Villalobos que pregunta si existe un síndrome paraneoplásico asociado a la hemoglobina paroxística nocturna. Que yo conozca, no, pero les voy a dar una respuesta también de esas que me gusta dar a veces y es, no puedo decir no. ¿Por qué? O sea, no rotundo, porque los síndromes paraneoplásicos pueden dar de todo, ¿sí? Si ustedes me lo preguntan, una célula que muta es una célula que tiene la posibilidad fenotípica de expresar cualquier proteína. Así, esa es algo que quiero que tengan. En cáncer, las células neoplásicas tienen el potencial de expresar cualquier gen del DNA. El cáncer es una enfermedad del DNA, ya eso lo tenemos claro. Y ustedes recuerdan que tenemos intrones y exones. Pues resulta que una de las propiedades que tienen estas células neoplásicas, o algunas, especialmente unos tipos de cáncer, es que eso que llamamos los intrones, ¿sí? Los empiezan a expresar. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si los intrones, cuando se hace el splicing, sí, el splicing de los intrones, los cortan y van quedando solo los exones. No, estas células, por eso tiene tanto potencial investigativo, y es que la célula neoplásica lo puede hacer todo. Entonces, no le puedo decir un no rotundo, pero no conozco el primer caso y no, ni lo he leído. Entonces, como síndrome paraneoplásico, ¿sí? Ahí la pregunta sería, ¿hay un síndrome o hay pacientes que hacen síndrome paraneoplásico y que presentan una mutación del gen PIK-A secundaria? No, no conozco el primer caso. Señor, ay, sí, listo, y ahora sí, los test. El post-test, discúlpenme. Listo, ya. Sí, 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 es que mientras reconoce. Bueno, entonces ya tenemos 71 respuestas en el post-test. Uy, Eh, pero no lo he presentado. Ah, bueno, pero ¿lo leo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones consideran la mejor opción relacionada a la definición de HPN? A, es una enfermedad huérfana con alta predisposición genética. B, es una enfermedad con alta mortalidad por procesos sépticos. C, es un desorden relacionado con el complemento, pero adquirido. D, es una enfermedad de prevalencia similar al síndrome coronario agudo. de 72 respuestas, Sí, señor. 45 personas respondieron a la opción C. Perfecto. Pero solo 45. No, volvamos a repetir, doctor, volvamos a repetir la charla.
Venga, listo. Yo creo que es que no me escucharon. Entonces, miren, es una enfermedad, es un desorden relacionado con el complemento, pero adquirido. Creo que van a subir los, ¿sí? Listo. Dos, segunda, ¿cuál es la principal causa de mortalidad de HPN? Listo. 100%. Solo espero 100% esa respuesta. Y si no, de verdad, De 78 respuestas, 70 personas votaron trombosis. listo. Bueno, muy bien. El diagnóstico de la HPN se realiza con el siguiente estudio. A, hemograma. B, médula ósea. Niveles de complemento C3 y C4. Citometría de flujo o ninguna de las anteriores. ¿Cuántos? Estas Ah, no últimas sé. dos preguntas no salían en el Ah, cuestionario. bueno, ¿qué opinan? La D, citometría de flujo para HPN. Y la última pregunta, ¿cuál de las siguientes entidades no está relacionada con los grupos de riesgo en HPN? A, síndrome de falla medular, como la aplasia medular. B, anemias hemolíticas CUMS positivo. Perdón. ¿Sí? C, falla renal de origen no claro. O D, fenómenos trombóticos a repetición de origen no claro. Ahí lo que estamos preguntando es, ¿cuál no está relacionado con los grupos de riesgo? ¿Cuál no? ¿Eh? ¿Sí? Listo. Bueno, doctores, espero les haya gustado. Yo me divertí mucho y aprendí mucho de ustedes. Gracias. Listo. Me gustaste mucho. Ya. Sí. Bueno, muchas gracias al doctor Jeremy. Yo también me la gocé, me divertí, fue muy, muy agradable, aprendí mucho y me quedo con la del pío, pío. Em, eh, realmente una conferencia excelente. Por fin entendí, bueno, debo reconocerlo. Y para mí, pues realmente la hemoglobina paroxística nocturna es la entidad del seudónimo, la que esconde su verdadero nombre detrás de el que utiliza. Porque realmente la hemoglobinuria no es el fenómeno central, sino la hemólisis, ni que sea paroxística y mucho menos que sea nocturna. Eh, y creo que eso es lo que más lo lleva a uno a no sospecharla, porque uno no está sospechando una cosa paroxística y nocturna, que sea una catástrofe diurna y tan severa. Entonces creo que ese seudónimo algún día cambiará como el de la PTI, para que la llamemos como debe ser y descubramos realmente la entidad que está detrás de todo ello. Porque parte de esos fenómenos de hemólisis y de lisis de glóbulo rojo, que como usted lo decía, libera esa hemoglobina que no solamente va a quitarle la actividad biológica al óxido nítrico, entre comillas, que está regulando no solamente el flujo y la vasodilatación, sino la agregación y la adhesión plaquetaria, pegándose a todos los grupos SEM que están en el músculo liso o que están en las plaquetas o que, entre comillas, están en cualquier sitio, están regulando no solamente el flujo, la vasodilatación, y nuevamente agregación o adhesión plaquetaria predisponiendo a fenómenos trombóticos, sino que esa misma hemoglobina genera fenómenos inflamatorios al estar libre. Así que es una entidad que empezamos a sospecharla, obviamente a diagnosticarla y que la vamos a incluir dentro de los diagnósticos diferenciales. Porque la verdad es que siempre que nos llega un paciente esas características, una falla respiratoria, trombocitopenia, entre comillas, visitopenia por leucopenia, lo primero que pensamos es sepsis, lo tratamos por sepsis y cuando no mejora la sepsis, hacemos diagnósticos diferenciales muchas veces tardíos. Entonces, no todo es sepsis y no toda inflamación es infección. Eh, y así la trombosis siempre esté asociada a la sepsis. Hay fenómenos trombóticos que son primarios y son condiciones graves en nuestros pacientes. Y cuando se hacen autopsias, muchos de los pacientes que se morían en cuidado intensivo, alrededor de la quinta parte, tenían fenómenos trombóticos que nunca habían sido diagnosticados. De tal forma que es algo que tenemos que siempre tener presentes y tenerlo como diagnóstico diferencial. Doctor Jeremy,
a todo el grupo de Alexium, a Andrés de Educación y a todos los que nos han apoyado, reconociendo la presencia de enfermería de esa manera constante y empujándonos como grupo de cuidado intensivo. Realmente, pues muchas gracias y seguiremos nuestro proyecto de Academia UCI. Nos veremos el segundo miércoles de junio, el 12 de junio, con nuestro siguiente encuentro. Muchas gracias, doctor. Y a todos.